Hola a todos, bienvenidos a otro video informativo. Este video va a ser algo largo, empiezo de esta manera para avisarles. Y pues, ustedes ya han de saber el caso de los 60 sicarios infiltrados dentro de la policía de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. Y antes de empezar con esta nota, quisiera empezar con esta pregunta. ¿Por qué creen que muchos, o prácticamente casi nadie, denuncia algún delito? Por ejemplos como el que vamos a ver. Esto se extrajo de la jornada y se redifunde en el Dragonario. El vocero de seguridad del grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó sobre la detención de 60 presuntos delincuentes que supuestamente estaban infiltrados en la Policía Municipal de Zihuatanejo. Yo no diría supuestamente, que estaban infiltrados, tras haber sido desarmados los elementos de la corporación. En conferencia de prensa dijo que de manera coordinada la Policía Estatal y Federal, Ejército Mexicano, Marina Armada de México, PGR y la Fiscalía General del Estado, a partir de las 07 horas del martes pasado, detuvieron primero a 3 presuntos delincuentes que fueron trasladados fuera del municipio para que sean sometidos a proceso. Agregó que los individuos desde hace días tenían la operación de la Policía Municipal del municipio de José Azueta, Zihuatanejo, y presuntamente están vinculados con grupos delictivos, derivados de la supuesta infiltración y usurpación de funciones de individuos vinculados a la delincuencia en el cuerpo de la Policía Municipal de Zihuatanejo. El Gabinete de Seguridad Federal tomó la determinación de ejecutar el desarme de los elementos de dicha corporación, dijo. Aquí, antes de diera la mitad de esta nota, es imposible aceptar que los 3 niveles de gobierno, el municipal, el estatal, el federal, no tenían ni conocimiento alguno de estos policías de estos sicarios sin uniforme, infiltrados en la corporación policíaca de Zihuatanejo. Es inconcebible saberlo, que no lo sepan. Es inconcebible esto. ¿Por qué lo digo? Ya lo había dicho alguien que conozco y que por suerte me alejé. Nada de lo que pasa en este pinche país, en este país bananero, pasa sin que el Estado lo sepa. En algún momento yo diría, como hipótesis de trabajo, ya no los pudieron mantener de esta manera y tuvieron que actuar de esta forma. ¿Cómo es posible que con las tecnologías, que con las maneras de investigación, que con todo lo que sabe el gobierno, cómo es posible que se les infiltre, ya sea a nivel estatal, 60 criminales a la policía? Esto muestra el nivel de corrupción que hay en los cuerpos policíacos, no solo en Zihuatanejo, sino en todo el país, desde ese municipio hasta en la delegación que quieran del Distrito Federal. Esto es una muestra más de la corrupción
en las policías que se ha permitido. Durante esta guerra no se ha tenido la intención de depurar a los policías. Eso fue la excusa para esta guerra. Ahora continúo. Las fuerzas federales y estatales también detuvieron a otros 42 individuos que, sin estar debidamente acreditadas como elementos policiales, fueron sorprendidos dentro de las instalaciones portando armas, uniformes e insignias oficiales, acompañando por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Pedro Almazán Cervantes, y el comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Álvarez Heredia. Indicó que los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes. Bueno, por lo menos no los ejecutaron como normalmente lo hacen los guachos. Si no les recuerdo Palmarito. ¿O es que sicario no mata sicario? Aparte, no hay que tener mucha confianza en el ejército. Ya con el tiempo se ha demostrado que no. Por otra parte, fueron detenidos otros 15 elementos de la corporación que, habiendo reprobado sus exámenes de control de confianza, portaban armamento de licencia oficial colectiva número 110, autorizada por la Sedena. A ver, no habían aprobado esos exámenes de control de confianza, y aún así se les permitía portar un arma. Vuelvo a decir, ahí está de nuevo la corrupción en el interior de las corporaciones policíacas. Y otra muestra fue durante el sexenio de Calderón, el mismo Genaro García Luna. Él nunca aprobó esos exámenes de control de confianza y siguió a cargo de la Secretaría, de la entonces Secretaría de Seguridad Pública. Y vean y analicen lo que hizo Genaro García Luna. Les recomiendo México en Llamas. Bueno, eso es el inicio de este caso de los 60 policías de Zihuatanejo. En un momento veremos, damas y caballeros, la última información hasta el momento, extraída de Aristegui Noticias. Bueno, a continuación vamos a ver otra nota más actualizada acerca de este caso de los policías corruptos o de los sicarios que se infiltraron dentro de la corporación policíaca de Zihuatanejo. La nota anterior es para tener ya una base sobre este asunto, sobre este caso, sobre este panorama. Y esta nota se extrajo de Aristegui Noticias y se redifunde en el Dragonario, con el título: Investigan a policías de Zihuatanejo, infiltrados por narco, familiares y alcalde lo niegan. Qué fácil es para estos pendejos negarlo. La Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Guerrero investigan a 51 elementos, ya descartaron 9, ya los liberaron. Solo espero que no se hayan equivocado. A 51 elementos de la Policía Municipal de Zihuatanejo que fueron detenidos y a quienes se les señala como presuntos infiltrados del narco. 20 de los detenidos, encabezados por Javier N., el cadete, fueron puestos a disposición de la PGR para que se investigue su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. El vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, indicó que desde hace días estos individuos se habían infiltrado en la Policía Municipal de Zihuatanejo y tenían bajo su mando la operación de esa corporación, además de que presuntamente
están vinculados con grupos delictivos que operan en esa ciudad. En tantos otros 31 de los detenidos que portaban armas, municiones e insignias de la policía municipal, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para ser investigados por presunta usurpación de funciones. Originalmente fueron aprehendidos 60 agentes, pero la Fiscalía señaló que 9 personas fueron liberadas luego de que las autoridades realizaron una revisión de sus antecedentes, documentación y expedientes, sin que se encontrara alguna irregularidad. Denuncian irregularidades contra detenidos. Esto no sería nuevo. Metiendo esto en este momento, hay que reflexionar que siempre en esta guerra se ha tenido la costumbre de inventar casos y a la vez también inventar culpables, ya sea al mismo tiempo o por separado. No sería extraño que estos policías realmente policías realmente se hayan sido policías y que les quieran cargar un muertito. También hay que verlo desde esa lente. El alcalde de Zihuatanejo, Gustavo García Bello, dijo que los elementos detenidos no son parte de la delincuencia organizada y que en cuanto se acredite su identidad serán liberados. En tanto, José Luis Amador Abarca, director de Asuntos Jurídicos Municipal, aseguró que ya se han enviado los documentos necesarios para acreditar la pertenencia a las fuerzas del orden de 31 de los detenidos, pero que la Fiscalía Estatal no les ha solicitado información de los otros 20. Este miércoles los policías municipales de Zihuatanejo realizaron un plantón en el ayuntamiento para exigir al gobierno municipal que envíe a la brevedad la documentación que acreditan a los detenidos como agentes. Los manifestantes explicaron que los policías habían tomado el armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas con autorización verbal de un mando del Batallón de Infantería número 75, luego del asesinato de 3 agentes municipales en Ixtapa, ocurrido el 25 de abril. Señalaron que sus compañeros bajo arresto no les habían dado alimento ni agua, se les negó el acceso a los sanitarios y no se les permitía bañarse, humillándolos de alguna manera. A su vez, familiares de los detenidos en la Dirección de Seguridad Pública de Zihuatanejo afirmaron que a las personas bajo arresto no se les había dado asistencia jurídica ni atención médica, pese a que algunos sufren hipertensión y diabetes. Aquí una cosa, si esto de que estos elementos fueran sicarios infiltrados de en la policía de Zihuatanejo fuera totalmente cierto, con esta forma de aprenderlos y durante su retención, bajo estos métodos, se les podría indicar que fueron torturados o que sus derechos humanos fueron violados. Posteriormente, por eso, liberarlos. Los derechos humanos, aquí hago un paréntesis, están para proteger nuestra identidad física, moral, intelectual y espiritual. Bajo ninguna circunstancia, ninguna autoridad tiene el derecho o la autoridad misma, vaya la redundancia, para violarlos, para pasar sobre los derechos humanos de las personas. Sí es cierto, lo que están diciendo tanto los compañeros como familiares es que algo pasó y les buscan achacar el muertito. Y si se les
permitió el uso de este armamento. Bajo este argumento, yo diría que es por su seguridad, para no dejarlos tan indefensos. Ustedes serán los que juzguen al final. A continuación, a raíz del asesinato, del artero y cobarde asesinato de Javier Valdez, un periodista por excelencia, en Culiacán, Sinaloa, se tratará la protesta que hubo en Gobernación en esta semana. Continuamos. A raíz del asesinato del periodista Javier Valdez, este martes se realizó una protesta en Gobernación para exigir que las autoridades dejen de hacerse pendejas, que cumplan con su trabajo y protejan a este gremio que gracias a los pseudoperiodistas como López Tóriga, como Carlos Marín, entre otros chayoteros, se les ha dejado solos, se les ha abandonado. Y estas han sido las consecuencias de este abandono. En un clamor incontenible, periodistas exigen justicia por Valdez en Gobernación, y no solo por Valdez, sino por muchos otros periodistas. Esto se extrajo de La Jornada y su autor u autores son Rosa Elvira Vargas y Fabiola Martínez. Vamos con la información. Justicia para Javier Valdez. Justicia para todos los periodistas asesinados. Se ha escuchado en forma insistente en esta tarde, martes, como un clamor incontenible frente a la creciente onda de violencia y asesinatos en contra de periodistas de todo el país. Más de 1 millar de trabajadores de los medios de comunicación se encuentran congregados o se congregaron ante las puertas de la Secretaría de Gobernación para exigir justicia en el más reciente homicidio. Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y fundador del semanario Río 12, asesinado el lunes en Culiacán, Sinaloa. Convocados a través de redes sociales luego de conocerse el crimen del periodista al mediodía de ayer en Culiacán, reporteros y fotógrafos y camarógrafos de diversos medios de comunicación lanzaron un nuevo "ya basta" a las agresiones contra la prensa y contra los mismos periodistas. Eso último yo lo agrego. Al mismo exigieron poner fin a la impunidad que se ha caracterizado en las más de 120 muertes de periodistas en México en los últimos años. Demandaron también al gobierno federal mayores garantías para el trabajo de los comunicadores y el cese del hostigamiento que se ha reportado en fechas recientes. Conforme fue oscureciendo, comenzaron a encenderse decenas de antorchas y los gritos exigiendo justicia para Valdez crecieron. A manera de homenajes se proyectaron en las paredes de Segov sobre Abraham González videos de distintos momentos de la carrera de el periodista sinaloense, de tal suerte que apareció el compañero en los momentos en que fue galardonado del premio Libertad de Expresión del Comité de Protección a Periodistas en 2011. Por otro lado, la periodista Carmen Aristegui, una de las oradoras, sostuvo que el clamor es al gobierno para que vaya más allá de una declaración hueca, más o la creación de una nueva fiscalía o comisión investigadora para atender los homicidios de los comunicadores. Hoy, el resultado de México tiene cara de periodistas asesinado.
Tan solo 120 desde la declaración de la guerra al narcotráfico en 2006 en el gobierno del enano fascista y genocida Felipe Calderón. Javier, caso emblema, dijeron participantes en la protesta, pero también de Miroslava, Max, Rubén, Regina, Miriam, Pedro, María y muchos otros. Y para los propios integrantes del gremio, el llamado es no al silencio, no al miedo, sino a continuar informando con valentía, como lo hacía Javier, porque el trabajo de informar es necesario, especialmente en un país como el nuestro, expresaron comunicadores de diversos medios informativos. Participantes en la protesta. Aristegui dijo que hay que exigir justicia a este Estado que se tambalea. ¿Acaso tienen que venir de afuera a ayudar y sacudir las instancias de justicia para salir de este entuerto? Como fue en el caso Ayotzinapa, que tuvo que venir el GIEI a decirles lo que estaba mal, los caminos a seguir, las diferentes vías a investigar, para que parte de la sociedad se diera cuenta del fraude que fue la investigación por parte de la PGR. ¿Acaso tienen que venir de afuera a decirnos que esta violencia ya es insostenible e inhumana? Aristegui dijo que hay que exigir justicia a ese Estado que se tambalea. ¿Acaso? Los comunicadores tenemos que convencer a la sociedad de que esto es importante. Convencer a la sociedad de que la muerte de un periodista es la muerte de la sociedad, de nuestras libertades, de un intento de democracia que no ha llegado ni a florecer en este pinche país bananero, y de vivir en armonía. La sociedad debe estar aquí, salir del pasmo y de la pendejez. Y si no hay quien informe, quien cuente la verdad lo que ocurre, esta sociedad no puede ser. Y México, de manera definitiva, estará condenado. También se unieron a la manifestación representantes de un colectivo de personas desaparecidas, tomaron la voz para expresar su repudio a las medidas poco efectivas o de indiferencia para investigar a fondo los hechos que han arrebatado la vida a comunicadores. Tan solo este 15 de mayo cayeron 15 de mayo murieron 2 periodistas. Eso es todo. Y bueno, esperemos que por el momento no se hayan cumplido los 15 minutos, los 60 minutos o menos. Para que esto quede en Dailymotion debe ser de 40 minutos aproximadamente, 45 a lo mucho, para que veamos la respuesta de la DOHL a la defensa que la SCT le brindó por todo este escándalo de corrupción que se ha dado gracias al valiente abogado Paulo Díez. Veamos cómo ha actuado OHL bajo esta nueva circunstancia. A continuación veremos cómo OHL ha aceptado la defensa que la SCT por parte del gobierno federal le ha brindado a esta empresa. Recordemos que esta transnacional, que esta constructora de origen español, está envuelta en un escándalo de corrupción por sobornos. No solo aquí en México, sino principalmente en su país de origen, España.
y que aquí en México ha destapado una asquerosa cloaca gracias a la valentía del abogado Paulo Díez. Esto se extrajo de La Jornada y su autor es Miriam Posada y se redifunde en el Dragonario. OHL México envió a la SCT un escrito en el que asegura que no existen transferencias de recursos o acciones que pudieran afectar las concesiones en las que la compañía participa ni existen conductas irregulares por parte de OHL México. El 10 de mayo la SCT pidió a OHL que en un plazo no mayor de 3 días entregara un informe detallado en el que la empresa acredita que no existe transferencia de recursos de carácter ilícito que puedan afectar las concesiones públicas en las que participa, así como un informe en el que acredita que no existen acciones de su parte que puedan afectar activos públicos. La dependencia hizo dichos requerimientos luego de que la empresa informara que había iniciado una auditoría para confirmar que no hizo transferencias para financiar campañas políticas y días después aseguró que la transferencia bancaria investigada por autoridades españolas no corresponde a OHL en México ni a sus subsidiarias. Yo le creería más a las autoridades españolas que a la misma OHL. ¿Por qué será? Ustedes sabrán. En un breve aviso enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, OHL México informó que presentó escrito dando contestación a los oficios números 3.-026 y 3.-27 y de fechas del 4 de mayo del 2017 y 10 de mayo de 2017, respectivamente emitidos por la Secretaría de Infraestructura de la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT, contestación en la cual la compañía ratificó que no existen transferencias de recursos o acciones que pudieran afectar las concesiones en las que participa, ni existen conductas irregulares por parte de OHL México. En su momento, la SCT refirió que el 30 de abril del presente año la empresa emitió declaraciones públicas en medios de comunicación en las que informó la puesta en marcha de un proceso de auditoría para confirmar que no existe transferencia alguna de recursos para fines electorales ni ilícitos. Por lo que el pasado 4 de mayo, a través de un oficio, la SCT solicitó a la empresa un informe sobre lo mencionado. Luego abundó la SCT el 5 de mayo, la compañía volvió a hacer declaraciones públicas en las que aseguró que las transferencias bancarias identificadas por las autoridades españolas no corresponden a OHL México ni a una de sus subsidiarias, lo cual es coincidente con las auditorías internas practicadas. Aquí, antes de terminar, quisiera decir, es probable que para estas auditorías internas OHL haya ocultado o destruido de manera definitiva prueba alguna de financiamiento de campañas políticas. Disculpen. Políticas, reitero, en este país. O es probable, como segunda opción, que ese financiamiento venga por parte de OHL en España. ¿Por qué será que OHL está siendo investigada en España, aparte de la corrupción de la cual
ha dado parte o pie dentro del territorio español, sino también de la corrupción que ha dado pie en territorio mexicano. ¿Por qué será eso? Ya para terminar, antes estas afirmaciones, la SCT solicitó a OHL México en un documento adicional que en un plazo no mayor a 3 días hábiles envíe un informe detallado que acredite que no existe transferencia de recursos de carácter ilícito que puedan afectar las concesiones públicas en las que participa. Bueno, ya dejamos esto por un momento hasta aquí. Nos vemos en la próxima ocasión. Me despido y muy buenas tardes, buenas noches.